Bendiciones para todos. Qué bueno poder compartir con ustedes Iglesia Cosecha la palabra del Señor en este día. Espero que este tiempo lo podamos disfrutar en la exposición a su palabra, su exposición que trae luz para nuestras vidas y trae dirección. Vamos a orar antes de empezar para que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra y guiándonos a través de su Espíritu Santo. Padre que estás en los cielos, muchas gracias. Te agradezco por tu infinita misericordia y amor que nos permites como iglesia, como hermanos, disfrutar de tu palabra, Señor. Estar expuestos a ella, Dios, recibir de ella consolación, edificación y bendición para nuestras vidas. Es necesario a veces también que ella nos exhorte, pero también encontramos consuelo en ella, Señor. Y hoy queremos encontrar consuelo y bendición en tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los que van a escuchar el mensaje y también escúchame, que yo pueda escucharlo también, Señor, y entenderlo y asimilarlo en mi corazón también y ponerlo en práctica, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Pastor Elkins, su pastor, me permitió en este día poder compartir con ustedes el mensaje del Señor a través del libro de los Salmos. Los Salmos que los podemos ver como ese himnario que el pueblo de Israel tenía para sus momentos de culto, de reunión, pero también se convertían en oraciones en momentos de aflicción, en momentos de angustia, en momentos de persecución, en momentos de adversidad. Los salmos recobraban sentido para la vida de cada uno de los miembros del pueblo de Dios y de Israel en su entonces. De hecho, Efesios va a hablar de los salmos, diciéndonos que también alabemos al Señor con himnos, con cantos y con salmos. Los salmos hacen parte también de nuestra enseñanza como cristianos, como creyentes en Jesucristo, en el nuevo pacto, y también en ella podemos encontrarnos reflejados nosotros. En nuestros momentos más oscuros, en nuestros momentos más adversos, podemos encontrarnos reflejados también allí en los salmos. Hoy quiero compartir con ustedes en el Salmo capítulo 12. Pastor Elkin me asignó que pudiera compartir con ustedes en este día este salmo, el Salmo capítulo 12. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. No voy a usar la versión tradicional que siempre utilizamos, la Reina Valera del 60, sino que voy a utilizar la versión Palabra de Dios para Todos. Leo el texto bíblico para ustedes, mis hermanos. Dice así el Salmo capítulo 12. Sálvame, Señor. Ya no hay persona fiel. Los fieles desaparecieron del mundo. Solo se dicen mentiras unos a otros. Ocultan sus verdades, sus verdaderas intenciones, cuando hablan bien de su vecino. Que el Señor calle esas bocas mentirosas y selle esos labios que exageran. Esos que dicen, nuestra boca hará que triunfemos. Confiamos en nuestros labios. ¿Quién será capaz de someternos? Pero el Señor dice, yo vendré a defender a los pobres que sufren por causa de los perversos, que los han oprimido y maltratado. Yo les daré la seguridad que han estado buscando. Las palabras del Señor son tan puras y verdaderas como oro o plata terrenales que han sido fundidas y purificadas 7 veces en el horno. Señor, protege siempre de los perversos a la gente indefensa. Los perversos están por todos lados y se alaba la maldad en este mundo. Gloria al Señor. Aquí tenemos entonces ante nosotros el Salmo capítulo 12 en la versión Palabra de Dios para Todos. Algunos comentaristas dicen que este salmo fue escrito cuando David era perseguido por Saúl, y otros lo atribuyen a que David lo escribe en un momento de angustia cuando Absalón, su hijo, se levanta en rebelión contra él y comienza a conquistar los corazones del pueblo, donde se colocaba la puerta
y en vez de que permitirles entrar a la presencia del rey, lo que mejor él hacía era que le decía a la gente que se quedaran con él, que el rey no les podía atender y que él les iba a resolver todos sus asuntos. Entonces, por toda esa problemática, también algunos comentaristas dicen que de alguna u otra manera también pudo haber sido escrito para el tiempo de la rebeldía o cuando Absalón se levanta en contra de su papá. Cuales sean las dos posiciones, encontramos en este salmo al salmista David expresando su indignación por todo lo que él con sus ojos está viendo y con sus oídos está escuchando. He dividido este salmo en partes sencillas, exactamente en cuatro partes que nos van a ayudar a poder entender de manera más clara y sencilla este salmo. Las cuatro partes son las siguientes. La primera es las palabras del salmista. La segunda, las palabras de los hipócritas. Tercero, las palabras de Dios. Y por cuarto, una especie de un sándwich o una hamburguesa, las palabras del salmista que empiezan con pan y terminan con pan, así. Empieza con las palabras del salmista y termina también con las palabras del salmista. Entonces miremos la primera parte, las palabras del salmista. Las vemos en el versículo 1, expresadas de la siguiente manera: sálvame, Señor. Ya no hay personas fieles. Los fieles desaparecieron del mundo. Es tremendo mirar cómo el salmista expresa el momento cultural, momento social en el cual él se encontraba, donde los fieles, donde las personas consagradas al Señor, donde las personas con temor de Dios faltaban o estaban ausentes. Obviamente es una hipérbole que se usa esta figura literaria, una hipérbole, para hablar de la magnitud del impacto que está ocurriendo en ese momento, y es la falta en su mayoría de personas fieles. Y eso al salmista le trae indignación y tiene que exclamar al Señor y decirle a él: sálvame, Señor, porque ante todo lo que está sucediendo en mi vida y lo que está sucediendo en la comunidad, que lo vamos a ver ahorita más adelante, no hay personas fieles. Y esa fidelidad la refleja el salmista en una obra social, en justicia, en trabajar en pro del necesitado, del huérfano, de la viuda, del extranjero. Y ante no haber nadie que pueda ayudar en eso, el salmista tiene que decir: sálvame, Señor. La comunidad estaba siendo entonces afectada por un sinfín de personas que eran injustas, un sinfín de personas que en vez de buscar la dirección de Dios y cumplir lo que ya la ley, Levíticos y lo demás vienen enseñándonos sobre el trato al prójimo, al indefenso, al huérfano, a la viuda, al extranjero, ellos siguen en su injusticia. Entonces lo primero que encontramos es las palabras del salmista, clamando al Señor: sálvame. Lo segundo que encontramos, bien les decía ahorita, es las palabras de los hipócritas. Esas palabras las encontramos en los versículos 2 al versículo 4. Encontramos, textualmente dice el texto: solo se dicen mentiras unos a otros, ocultan sus verdaderas intenciones cuando hablan bien de su vecino. Que el Señor calle esas bocas mentirosas y selle esos labios que exageran. Esos que dicen: nuestra boca hará que triunfemos, confiamos en nuestros labios. ¿Quién será capaz de someternos? Entonces aquí en esta parte de las palabras de los hipócritas encontramos a personas que están llenas de mentira, de adulación, de falsedad, personas que están llenas de arrogancia, de vanidad, personas que son, como dice el Proverbios capítulo 12 en el verso 18, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los labios es medicina. Y en ese contexto estaba David y el pueblo en ese entonces, lleno de personas
que simplemente se encargaban con sus labios, en vez de clamar como David, sálvame Señor, lo que estaban era llenando sus bocas de mentira, de engaño, de adulación, de hipocresía, de palabras fingidas. La traducción Reina Valera dice, tenían doblez de corazón, es decir, con sus palabras decían algo, pero su corazón daba a entender otras cosas. Y qué triste que en nuestra sociedad a veces estamos llenos de ese tipo de personas que delante de ti pueden decir muchas cosas buenas, adulándote, aplaudiéndote, buscando procurar ponerte en un estatus, en una posición alta, pero luego al momento que tú das la espalda a esas mismas palabras o esos mismos labios que expresaron palabras de bendición para tu vida, se convierten en palabras que son golpes de espada, comienzan a salir palabras que son golpes de espadas para nuestra vida. Y Santiago nos va a hablar de eso diciendo que de una misma boca no puede haber dos fuentes, no puede haber una agua salada y agua dulce, que no podemos bendecir a Dios y con esa misma boca maldecir al prójimo. Y es muy fácil quizás para nosotros engañar a alguien con nuestras palabras, pero el que pesa los corazones y conoce las intenciones sabe si nuestras palabras son verdaderas o son fingidas. El Evangelio de Juan va a relatar sobre Jesús de que él no se confiaba de ninguno porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Porque es que el problema no es solo las palabras, sino que, como lo diría Jesús, el problema es del corazón. Como lo dice Lucas en el capítulo 6, verso 45, y leo en la versión Biblia al día, dice, el hombre que es bueno hace el bien, porque tiene un buen corazón. Pero el que es malo hace el mal, porque le brota de adentro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces encontramos que la dificultad no es solo las palabras que una persona expresa, sino la fuente de donde salen, y es su corazón. Estos aduladores, mentirosos, vanagloriosos, falsos del tiempo de David o del Salmo capítulo 12, el problema que tenían era en su corazón, en su interior. El Evangelio es claro en decirnos eso, de que el problema está en el interior del ser humano. Y qué triste que en nuestro contexto tengamos que vivir también esta misma experiencia de personas que pueden hablar muy bien. Esta palabra hipócrita que utilizo para hablar sobre las palabras de estas personas, esto da a entender tener una doble cara o una doble apariencia, o como lo traduce una vez más la versión Reina Valera, doblez de corazón, doble corazón. Charles Spurgeon, si no estoy mal, era el que decía que un hombre con un corazón es una maravilla, pero un hombre con dos corazones es un monstruo. Y una persona que con sus palabras dice un bien y después dice un mal, es una persona con un doble corazón, y catalogada por Charles Spurgeon, es una persona que puede ser un monstruo, porque sus palabras están llenas de engaño y de mentira. Líbrenos, Dios, de que nuestros labios profesen palabras buenas ante el auditorio, ante la multitud, pero en lo secreto y oculto nuestras palabras sean palabras engañosas. Estos hombres estaban llenos de esa prepotencia en sus palabras. Dice el versículo 4 que nosotros confiamos en nuestros labios. ¿Quién será capaz de someternos? Esto me hace eco a Santiago también, cuando aquellas personas dicen, este día vamos a salir, vamos a viajar, vamos a negociar, haremos esto y aquello. Y Santiago dice, en vez de lo cual debéis decir, si el Señor quiere, haremos esto y aquello. Porque en ocasiones nuestras palabras quieren ir, por encima de la voluntad del Señor. Y nuestras palabras reflejan nuestro corazón. Y palabras como estas, reflejan un corazón vanaglorioso, reflejan un corazón
altivo. Reflejan un corazón que no tiene en cuenta a Dios para nada. Y esa era las personas con las cuales el salmista David tiene que enfrentarse en este momento. Y son las que redacta en el capítulo 12. Personas hipócritas con sus palabras. Perdónenos el Señor si también hemos actuado de esa manera. Si se ha salido de nuestros labios palabras de mentira. Si se ha salido de nuestros labios palabras de engaño, palabras de falsedad, palabras con doblez. Señor, nos ayude y nos perdone por ello. Lo tercero que encontramos, mis hermanos, iglesia, son las palabras del Señor, citadas en el versículo 5 y en el versículo 6 del Salmo capítulo 12. La palabra del Señor o la palabra de Dios. En contraste a las palabras del salmista y a las de los hipócritas, las del Señor están llenas de salvación, están llenas de esperanza, están llenas de promesas firmes para cada uno de sus seguidores. Están llenas de palabras de aliento. En contraste con las palabras de los hipócritas, que son mentiras, las del Señor son puras y verdaderas, las cuales han sido sometidas a la prueba de la historia, han sido reales para los que han vivido antes que el salmista. Es impresionante cómo el salmista David en este Salmo capítulo 12 hace un juego de palabras con la palabra. Sus palabras primero son las expresadas, sálvame Señor, luego manifiesta las palabras de los hipócritas llenas de mentira, de engaño, pero ahora viene y nos coloca delante de la más importante palabra, y es la palabra del Señor. Pero el Señor dice, versículo 5, yo vendré a defender a los pobres que sufren por causa de los perversos que lo han oprimido y maltratado. El salmista entonces nos deja ver que la dificultad que había era de que personas estaban oprimiendo al pueblo. ¿Y cómo lo estaban haciendo? Con sus palabras. Y es que a veces hay personas que han dicho, es mejor que me golpees antes de que me hieras con las palabras. Pues las palabras, el golpe puede que sea curado, cambiado, pero las palabras quedan en nuestro subconsciente. Las palabras pueden a veces en ocasiones moldear nuestra manera de actuar. No en vano va a decir Romanos capítulo 2, así que transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque es que las palabras que llegan a nuestra vida quedan grabadas en nuestro corazón. Hace muchos años atrás en Colombia había una propaganda, no sé si ustedes quizás se acordarán, trato a veces de citarla textualmente, la propaganda decía algo más o menos, era con respecto a los niños, si no estoy mal era del bienestar familiar, y las palabras eran, usted no hace caso, usted no hace nada bien, me tiene loco, oiga, usted no escucha, usted no hace caso, usted no parece hijo mío, cállese. Y esas palabras una tras de otra mostraban la escena del niño siendo maltratado verbalmente. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando han habido palabras a sus vidas que han llegado, que han sido muy duras, que han maltratado su corazón. Pero ante ese cúmulo de palabras y cosas que han dicho en contra de usted para herirle, para dañarle, está la palabra del Señor. La palabra del Señor que promete, la palabra del Señor que trae aliento, que trae refrigerio a nuestras vidas, que trae consuelo. Yo vendré a defender a los pobres. Y termina el versículo 6, versículo 5 al final diciendo, yo les daré la seguridad que han estado buscando. Y aquí quiero ser muy puntual, porque en ocasiones ante todo el cúmulo de cosas que se nos dicen o se nos hacen, queremos tomar cartas en el asunto y resolver las cosas a nuestra manera. Pero qué bueno es poder descansar en el Señor. Pedro va a decir en una de sus cartas que el Señor
cuando le maldecían, bendecía, encomendando su causa al Señor, a Dios, al Padre. Usted y yo debemos estar en la misma situación, de que ante cualquier cosa expresada en contra de nuestras vidas, manera de calumnia, manera de chisme, manera de palabras maltratadoras que hieran nuestra vida, usted pueda descansar en el Señor. Así como el ejemplo de Jesús, el ejemplo del Evangelio. Jesús en la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Pedro, una vez más, lo cito, él va a decir que el Señor, cuando le maldecía, no respondía con maldición, sino con bendición, encomendando su causa al Señor. ¿Serías tú capaz de tomar este ejemplo? Dice Hebreos que Él nos dejó ejemplo para que podamos seguir sus pisadas. Tú y yo debemos seguir las pisadas del Maestro cuando somos por causa de Él vituperados o somos por causa de Él maltratados con palabras. Y ten la plena seguridad que el Señor en su debido momento, a ti y a mí que estamos buscando justicia en Él, va a responder. Y finalmente, las palabras del salmista para cerrar esta porción de las Escrituras. Versículo 7. Señor, protege siempre de los perversos a la gente indefensa. Los perversos están por todos lados y se alaba la maldad en este mundo. ¿Qué cierre tan magistral el del salmista? Donde él dice, Señor, encárgate de proteger a los que confían en ti. Sin embargo, entiendo que el mundo está lleno de maldad. Y ante esa maldad, el salmista una vez, como el versículo 1 va a decir, Señor, en ti está la salvación, en ti está la protección. Mis hermanos, tú y yo podemos empezar como el salmista David inició en el versículo 1, reconociendo la maldad que hay en este mundo. Pero podemos terminar como David confiando en que Él nos protege y que Él nos guarda a pesar de la maldad que haya en este mundo. El profeta Isaías en una de sus maravillosas profecías va a decir que aquí tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. Porque aunque el mundo esté corrompido, caído, destruido, desbaratado, sin tener en cuenta a Dios, para ti, para mí, amanecerá el sol de justicia. En ti y en mí está la protección del Rey de Reyes y Señor de Señores. En ti y en mí está la protección del buen pastor que te cobija debajo de sus brazos, que te cobija en tu presencia. Por tanto, este salmo, en medio de esta situación que el salmista David estaba presentando, trae para él un desahogo ante el Señor al reconocer que el contexto, que la sociedad en la cual estaba viviendo estaba llena de personas infieles, de personas mentirosas, de personas engañosas. Pero por encima de todas las cosas, y este mes de octubre, que es el mes de la Biblia, catalogado por nosotros como cristianos, y el mes también de la Reforma, en este mes particularmente de la Biblia, entendemos que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y el salmista David recuerda eso y dice, tú te vas a levantar, Señor, lo dice la versión Reina Valera, y tú eres quien vas a hacer justicia, porque eso es lo que tú has prometido. Eso es lo que tú has dicho en tu palabra. Y David está mirando la ley donde Dios está encomendado y está comprometido de bendecir y de ayudar al pobre, al necesitado. No en vano lo va a decir Jesús en el Evangelio en el capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis hermanos queridos,
Quizás tú has pasado por la situación del salmista David, de ver en tu alrededor personas con doblez de corazón, personas con palabras que por un lado muestran una buena apariencia y por otro lado muestran el rostro del maligno. Me llama la atención ahorita recordando cuando el Felipe, si no estoy mal es Felipe, que es apedreado, cuando Esteban es apedreado, dice la palabra del Señor que cuando veían a Esteban, veían su rostro como el rostro de un ángel. Sabían su rostro el reflejo de Dios. Y en ocasiones a veces no logramos de pronto hacer esa diferencia entre una persona que nos está hablando con palabras que vienen de un corazón puro y personas que en realidad están fingiendo sus palabras. Porque es muy fácil actuar delante de nosotros en ocasiones con palabras. Pero el Señor, que conoce los corazones, sabe las intenciones con las cuales cada uno de ellos expresan esas palabras. Mis amados hermanos, el Señor nos ayude a poder esperar en Él. Como dice el Salmo en el versículo 5, esperar en esta promesa. Yo les daré seguridad, yo les daré la seguridad que han estado buscando. Si te has cobijado en el abrigo del Altísimo, si te has cobijado en la presencia del Señor por embombardeo de palabras y de cosas que dicen en contra de tu vida, ten la plena seguridad que el Señor te va a guardar, que el Señor te va a bendecir y en su momento va a hacer justicia para ti y para conmigo. Pero encomienda todo al Señor. No procures nunca tratar de resolver las cosas a tu manera. Hay un dicho popular que dice, palabras sacan palabras. Eso quiere decir que si tú me maltratas con palabras, lo más obvio es que yo también te maltrato a ti con palabras. Pero el Evangelio nos muestra algo diferente. El Evangelio nos muestra al centro que es Jesús, el cual cuando le maldecía, respondía con bendición. Mis amados hermanos, el Señor nos ayude. El Señor nos salve, como lo expresa David en el versículo 1. Y el Señor cumpla sus maravillosas promesas sobre mi vida y sobre su vida, mis queridos hermanos. Espero en el Señor que esta palabra, poco corta, reflexiva, sea de bendición para ti, para tu vida. Para mí lo ha sido. Yo he vivido la experiencia de ser injuriado, de ser maltratado con palabras, pero he descansado en la promesa del Señor, me he cobijado en Él y Él ha hecho justicia. Él ha actuado y Él ha venido a mí para salvarme cuando en ocasiones quizás quiero yo salvarme con mis palabras y respondiendo mal por mal a esas personas que han maltratado mi vida y la vida de mi familia con sus palabras. Por tanto, cobíjate en el Señor, espera en Él, porque Él ha de salvarte, espera en Él, porque Él ha de recompensar tu fidelidad. No llenes tú la lista de aquellos que David dice en el versículo 1, los fieles se han ido, los fieles han desaparecido. Mantente fiel al Señor, mi hermano. Mantente fiel al Señor. Quiero orar en este momento y que el Señor sea a través de su Espíritu Santo permitiéndonos poder cumplir su palabra, poder con la fuerza que Él nos da, esperar en su salvación, pese a que la sociedad esté corrompida, hablando palabras dañinas en contra de nosotros, en contra de la iglesia, usted y yo nos podamos mantener fieles, esperando en la promesa del Señor, confiados en que lo que Él ha prometido, la seguridad que hemos estado buscando, la encontraremos en Él. El consuelo que hemos estado buscando, lo encontraremos en Él. Suelta esas palabras de tu corazón que te han marcado. Renuncia a ellas y deja que el Señor sane tu corazón. Oraré en este momento por cada uno de ustedes. Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Dios. Gracias por este buen tiempo. Gracias por el Salmo capítulo 12. Gracias por cómo David nos expresa que solo en ti hay salvación, Señor.
Gracias por cómo David nos muestra la situación de la sociedad de su entonces, Dios. Una situación que es tan similar a la situación de nuestra nación colombiana, en la cual personas se hieren con sus palabras, se maltratan los unos a los otros, Señor. Dicen palabras fingidas a su prójimo, a su amigo, Señor. Palabras mentirosas, palabras de falsedad. Pero para nosotros prevalece la palabra del Señor. Y esa palabra orienta nuestra manera de hablar y orienta nuestra manera de hablar porque ha purificado nuestro corazón y nuestro interior, Señor. Que al igual que la palabra del Señor, que es purificada de manera simbólica 7 veces en horno de tierra, así también nuestro corazón sea purificado cada día más, Señor, para que de nuestros labios, de nuestra boca, Señor, se produzcan palabras como las palabras de Jesús expresadas a favor aún de los que le maldecía, que respondía con bendición encomendando la causa al Padre. Señor, te pido que tú nos ayudes a que esta palabra la podamos atesorar y cumplir en nuestros corazones, Señor. Y que esta palabra también sea de refrigerio y de vida para cada uno de los hermanos, de los que escuchan de la iglesia La Cosecha, Señor. Que seas tú trayendo consuelo con esta palabra a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.